Hola a todos, bienvenidos a este video. Yo soy el profesor Ariel y en esta ocasión les hablaré sobre los prototipos textuales. Comencemos. Un prototipo es, de acuerdo con la Real Academia Española, el ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa. En relación con los textos, es posible clasificarlos de acuerdo con las características que presentan en cuanto a estructura. Si bien hay una enorme cantidad de textos, todos se adecuan a uno de estos moldes que representan los prototipos textuales. A continuación, les comentaré las características de ellos. Descripción. Es un texto en el que se presentan características de uno o varios elementos con el objetivo de lograr que el lector recree una imagen mental de ello lo más parecida posible a la que el autor representó en su mente. Una buena descripción hace que a través de las palabras un receptor vea, escuche, saboree, huela o sienta como si él mismo estuviera frente al elemento descrito. Es posible identificar un texto descriptivo debido a que en él abundan los adjetivos calificativos y las comparaciones o analogías. Los textos descriptivos pueden expresarse tanto en prosa como en verso. Veamos este ejemplo. El aspecto externo de Momo era un poco extraño. Era pequeña y bastante flaca, el pelo muy ensortijado, negro como la pez, y parecía no haberse enfrentado nunca a un peine o unas tijeras. Tenía unos ojos muy grandes. Aquí notamos el uso de los adjetivos pequeña, flaca, acompañado del adverbio bastante, ensortijado acompañado por el adverbio muy, negro y grandes, también acompañado de muy. Además, encontramos la comparación negro como la pez. La pez es una sustancia resinosa que se usa para calafatear o sellar embarcaciones de madera. Además, se agrega la expresión parecía no haberse enfrentado nunca a un peine o unas tijeras, que también nos proporciona una imagen mental del aspecto de su cabello. Es posible describir personas, animales, objetos, lugares o sentimientos. Casi siempre nos decantamos por las descripciones visuales, pero para poder describir a totalidad algo o alguien, es recomendable que incluyamos características que podemos percibir no solo a través de la vista, sino a través de todos nuestros sentidos. Las descripciones se usan mucho en textos científicos, en cuentos y novelas, así como en biografías, monografías y anuncios publicitarios. Ahora les hablaré de la narración. Es un texto en el que se relata una historia en la que es posible notar el transcurrir del tiempo. Para ello se utilizan muchos sustantivos y verbos, que son los que determinan la cronología. ¿Qué o quién hizo qué? Solamente si encontramos en el texto un elemento que determine el paso del tiempo, podremos clasificarlos como textos narrativos. Estos textos pueden expresarse tanto en prosa como en verso, aunque es más común encontrarlos en prosa. Veamos este ejemplo. Había un señor en el estacionamiento, de aspecto pálido y visiblemente preocupado. Vestía un traje viejo y empolvado que parecía haber sido azul marino en sus mejores tiempos. Solo calzaba un zapato sin agujeta y su otro pie desnudo pisaba el suelo áspero y húmedo. Caminaba tambaleante de un lado a otro hasta que tropezó y cayó al suelo. En este ejemplo podemos notar una descripción amplia, pero el párrafo se clasifica como narración, ya que se dice que se encontraba caminando cuando tropezó y cayó. Ahí, con esos dos verbos finales, podemos notar un paso del tiempo, un antes y un después, lo que nos indica la narración. La narración se usa en los textos literarios narrativos, de ahí su nombre, como el cuento, la novela, la fábula, la epopeya, la leyenda, la égloga y la sátira. Además,
Los encontramos en los textos periodísticos narrativos como la nota informativa, la crónica y el reportaje. Otro prototipo textual es la argumentación. Es un texto en el que se presentan razonamientos del autor para defender su punto de vista y convencer al lector de que su opinión es válida y correcta. Existen distintos tipos de argumentos, los cuales se eligen dependiendo del público a que estén dirigidos, pero todos parten de la opinión sobre determinado tema. Para identificar los textos argumentativos es necesario inferir. Yo ya les hablé de la lectura inferencial en otro video. Inferir nos sirve para detectar los significados de las palabras y frases que van más allá de lo literal. Este es un ejemplo de texto argumentativo. Una de las consecuencias, en apariencia frívola, de la pandemia es la caída del comercio del bilé o lápiz labial. En apariencia solamente, pues esta notable baja de la compra de bilés esconde, tras los tapabocas, un fenómeno más grave. Una mujer puede preguntarse por qué pintar de rosa pastel o rojo carmín sus labios si nadie podrá contemplarlos escondidos tras la mascarilla. Y es raro que una mujer se pinte la boca cuando no sale de casa, a menos de una cita amorosa o una fiesta, hoy rara a causa de las precauciones obligadas contra el contagio, entre amigos recibidos alguna noche. En fin, la boca, antes provocativa, capaz de innumerables expresiones tan variadas como la de la sensualidad o la de la repugnancia, el deseo o el miedo, la boca pues ha desaparecido, y con ella la sonrisa. Podemos notar que la opinión del autor es que la evidente pérdida de ingresos en la industria cosmética tiene relación directa con la pérdida de la sonrisa. A muchos podría parecer un problema menor el de la baja en las ventas de lápices labiales, pero el autor, por medio de las expresiones en apariencia y con ella, expone que hay que darse cuenta del riesgo que implica que las mujeres no usen maquillaje, la pérdida de la sonrisa, y deja abierta la posibilidad de una consecuencia peor que el lector puede inferir, la caída emocional que conlleva no sonreír. Los textos argumentativos los encontramos en los artículos de opinión, columnas periodísticas, ensayos, discursos y anuncios publicitarios. Estos textos están muy relacionados con la función apelativa del lenguaje. Continuamos con la exposición. Es un texto que presenta información sobre cualquier cosa de la realidad, tangible o imaginaria. Si bien en los textos expositivos es posible encontrar descripciones que expliquen mejor las situaciones, lo principal será el uso de sustantivos y verbos que expliquen esos sustantivos. Sobre todo el uso del verbo ser. Aquí un ejemplo. Granada es una ciudad y municipio español, capital de la provincia homónima, en la comunidad autónoma de Andalucía. Está situada en el centro de la comarca Vega de Granada, a una altitud de 680 metros sobre el nivel del mar, en una amplia depresión intrabética formada por el río Genil y por el piedemonte del macizo más alto de la península ibérica, Sierra Nevada, que condiciona su clima. En este párrafo podemos ver que el texto comienza con el verbo ser. Granada es, ya que nos da información sobre esta ciudad española. Si solo nos describieran cómo es la ciudad, sería una descripción, pero al decirnos qué es Granada, es una exposición. Los textos expositivos los encontramos en los textos científicos y escolares. Finalmente, veamos el diálogo. Es un texto en el que se presenta el intercambio comunicativo entre dos o más personas o personajes, principalmente de forma oral. El uso de guiones y comillas que establecen las intervenciones comunicativas de los personajes nos ayudan a identificar los diálogos de manera rápida, aunque también es posible que el autor prescinda de ellos y solamente redacte los mensajes que se intercambiaban a través del uso constante de verbos como decir, exclamar, preguntar y otros, y el nombre de los personajes involucrados. Veamos un ejemplo.
Pero tú no me advertiste sobre ello, le reclamó Mercedes a Julián. Si yo hubiera sabido. No te hagas la inocente, replicó Julián. Por supuesto que conocías las consecuencias. Ella comenzó a gritarle improperios, pero Julián no se inmutó. Al final, él solo sonrió y le dio las buenas noches. En este diálogo encontramos dos formas de presentar intercambios comunicativos. Uno con uso de guiones, muy usados en textos literarios, y otro con la explicación de los intercambios de mensajes. Los diálogos pueden encontrarse en cualquier texto literario, pero difícilmente llenarán todo el texto, a menos que se trate de un texto exclusivo de una conversación. Eso es todo por ahora. Espero les haya servido este video. Adiós.